Imagina recibir una instrucción tan precisa que no deja espacio para dudas, una orden que cambia por completo el rumbo de tu vida y te obliga a comenzar algo que nadie más entiende. Así empezó todo para Noé, no como una idea, no como un proyecto personal, sino como una dirección clara que venía directamente de Dios. Las medidas estaban definidas con exactitud, no como un simple detalle técnico, sino como parte de un diseño perfecto pensado para un propósito mayor. Antes de continuar, si este contenido te está aportando valor, suscríbete ahora a Voces de la Biblia, deja tu like y acompáñanos para seguir descubriendo los secretos que se esconden en las Escrituras. El arca no era una obra pequeña ni simbólica. Tenía alrededor de 137 metros de largo, más de 20 metros de ancho y 3 niveles completos. Era, en proporción, comparable a un gran edificio moderno. La Biblia no solo menciona sus dimensiones, también especifica el tipo de madera, su función y su destino. Pero transformar una orden celestial en una estructura real exigía algo más que fe, implicaba esfuerzo extremo, constancia diaria y una visión muy por encima de la lógica humana. Todo comenzó mucho antes de que se colocara una sola viga. El primer gran desafío fue el terreno. Una construcción de ese tamaño no podía levantarse en cualquier lugar. Se necesitaba un espacio amplio, estable, lejos de zonas inestables, pero también cercano a los bosques de cipreses, de donde saldría la materia prima. Así que es fácil imaginar a Noé recorriendo grandes extensiones de tierra, examinando la solidez del suelo, observando la resistencia del terreno, calculando sin planos, sin instrumentos modernos, solo guiado por la experiencia, la observación y una fe inquebrantable. Cuando al fin eligió el lugar adecuado, empezó la fase más pesada y menos visible del proyecto. Eliminar enormes piedras, arrancar raíces profundas que se aferraban a la tierra, nivelar cada tramo del suelo y compactarlo para que pudiera soportar un peso descomunal. Todo esto con herramientas simples, hechas a mano, en un mundo donde no existían ni máquinas ni tecnología avanzada. Y aún así, cada golpe estaba impulsado por una convicción que no dependía de los aplausos de otros. A esto se sumaba un factor ambiental que hoy muchos pasan por alto. En aquel tiempo, la tierra se mantenía húmeda de manera constante. Las Escrituras explican que una neblina subía del suelo y regaba toda la superficie. Eso significa que el terreno, por naturaleza, estaba saturado de humedad, convertido muchas veces en lodo. Las herramientas se hundían, la madera absorbía agua, y el suelo se volvía inestable. Para evitarlo, Noé tuvo que crear pequeños canales alrededor de la zona de trabajo, desvíos rudimentarios que permitieran al agua fluir sin invadir la base del proyecto. No era lluvia desde el cielo, era la propia tierra liberando su humedad sin descanso. Mientras todo esto sucedía, las miradas no tardaron en aparecer. Personas que pasaban, observaban desde lejos, murmuraban, se reían, cuestionaban. ¿Qué sentido tenía preparar un terreno tan gigantesco en un lugar donde nunca había caído una lluvia como la que Noé anunciaba? Pero él no discutía, no se defendía con palabras. Su respuesta era el trabajo diario, hecho en silencio, sostenido por una obediencia que no necesitaba aprobación humana. Con el terreno listo, firme y preparado, llegó otro desafío que parecía interminable, la madera. Dios había sido específico en el material, y los cipreses no eran árboles pequeños. Eran troncos enormes, densos, pesados, ideales para una estructura que debía resistir fuerzas nunca antes vistas. Derribar uno solo requería una combinación brutal de fuerza, técnica y paciencia. Hacerlo cientos de veces implicaba una disciplina diaria que agotaba el cuerpo, pero fortalecía el espíritu. Cada árbol que caía abría un nuevo problema: transportarlo. No había ruedas, no había maquinaria, no había grandes animales de carga disponibles en cantidad suficiente. Así que recurrieron a una técnica ancestral: rodillos de madera. Colocaban troncos más pequeños bajo los troncos grandes y, con cuerdas, palancas y esfuerzo coordinado, avanzaban metro a metro. A medida que el tronco se desplazaba, los rodillos de atrás se movían al frente. Era un proceso lento, agotador y peligroso, pero cada tramo recorrido acercaba un poco más el cumplimiento de la promesa. A lo lejos, los habitantes de la región veían una escena difícil de comprender:
hombres moviendo gigantescos troncos hacia un terreno que parecía no tener sentido. Algunos se burlaban, otros simplemente no entendían, pero nada de eso detuvo a Noé. Él no construía para impresionar a nadie. Construía porque había escuchado una voz que estaba por encima de toda opinión. Cuando la madera comenzó a acumularse, inició la fase más delicada, levantar la estructura. No se trataba solo de apilar vigas, sino de crear un esqueleto capaz de soportar el peso de 3 niveles completos, toneladas de carga y la presión de una tormenta sin precedentes. Todo comenzaba por la base, la columna central que daría estabilidad a toda la embarcación. La dificultad era evidente, ningún árbol tenía la longitud suficiente. Así que fue necesario unir enormes vigas una tras otra, formando una línea recta y sólida. Estas uniones se realizaban con técnicas muy antiguas, cortes de precisión que encajaban unas piezas con otras, reforzadas con estacas de madera dura. Cuando estas conexiones se hacían correctamente, la resistencia era impresionante. Cada unión debía ser perfecta, porque un solo error podía comprometer toda la estructura. Luego vino uno de los momentos más exigentes, levantar las costillas del arca. Eran vigas curvas que nacían desde la base y daban forma al casco. Para colocarlas, Noé y sus hijos tallaron cada encaje a medida, permitiendo que la madera se arquease de forma natural. Con cuerdas gruesas, palancas improvisadas y una coordinación total, cada viga se alzaba lentamente. Un pequeño error en el ángulo podía desestabilizarlo todo. Por eso usaban cuerdas tensadas como guías, piedras como plomadas, y repetían cada ajuste una y otra vez hasta lograr la alineación perfecta. Poco a poco, ante los ojos de todos, comenzó a levantarse una silueta imposible de ignorar. Una estructura colosal de madera creciendo en medio de la tierra firme, donde jamás había existido un mar. Parecía un edificio moderno, pero nacido solo del esfuerzo humano y de herramientas sencillas. Después de dar forma al arca, llegó una etapa esencial, sellarla. No bastaba con que fuera grande o sólida, debía ser completamente impermeable. Dios fue claro en este punto, debía cubrirse por dentro y por fuera con una resina especial extraída de la tierra. Este material se calentaba hasta volverse espeso y se aplicaba mientras aún estaba caliente, formando una capa dura y resistente. El proceso exigía tiempo, cuidado y precisión. Cada junta, cada grieta, cada espacio mínimo debía quedar completamente cubierto. Una sola filtración podría arruinarlo todo. Días y semanas enteras pasaron repitiendo el proceso, capa tras capa, esperando que cada una secara antes de continuar. No era un trabajo rápido, ni sencillo, ni cómodo, pero con cada aplicación, el arca dejaba de ser solo un enorme conjunto de vigas. Se transformaba en un refugio preparado para enfrentar algo que jamás había sucedido antes en la historia del mundo. Luego vino otro desafío igual de importante, organizar su interior. El arca no era un espacio abierto sin orden. Debía albergar vida, y por eso se construyeron compartimentos. La palabra usada en el texto original hace referencia a pequeñas celdas, divisiones pensadas para proteger, organizar y dar descanso. Cada espacio tenía un propósito, cada sección estaba pensada para sostener vida en medio del caos que estaba por venir. Esto nos deja claro que el arca no era un refugio improvisado ni un espacio abierto sin orden. Su interior estaba cuidadosamente dividido en secciones más pequeñas, diseñadas con un propósito muy claro: preservar la vida, mantener el equilibrio interno y evitar el caos durante el tiempo del diluvio. Cada compartimento tenía una función específica dentro de una estructura pensada no solo para flotar, sino para sostener un mundo entero en su interior. Aquí aparece un principio profundo que muchos pasan por alto. La escritura no describe en detalle cómo se distribuían los espacios, solo nos dice que había 3 niveles y múltiples divisiones. A partir de esa información, es posible entender que Noé debió aplicar lógica, observación y sabiduría práctica. Para que una embarcación de tal tamaño se mantuviera estable, lo más razonable habría sido organizar a los animales de acuerdo con su peso, su tamaño y su comportamiento natural. En la parte más baja habrían sido ubicadas las criaturas más pesadas. Grandes animales de enorme masa corporal, cuyo peso ayudaría a mantener bajo el centro de gravedad del arca.
Esto no es un simple detalle técnico, era una medida esencial para evitar movimientos bruscos, inclinaciones peligrosas o pérdidas de estabilidad en medio de una tormenta jamás vista. Sobre ese nivel inferior, el segundo piso debió estar reservado para animales de tamaño intermedio, fuertes pero no tan masivos, capaces de adaptarse a espacios controlados. Y en la parte superior, los animales más livianos, las aves y aquellas especies cuyo peso no representaba una carga estructural, además de aprovechar mejor la circulación del aire. Esta distribución no contradice el mensaje bíblico, al contrario, muestra una coherencia asombrosa entre fe y sabiduría práctica. Los compartimentos eran absolutamente necesarios. Sin ellos, los animales se atacarían entre sí, los más agresivos pondrían en peligro a los más frágiles, y el interior del arca se convertiría en un escenario de caos total. Además, sin separación, las enfermedades se habrían propagado con rapidez. Por eso es lógico pensar que Noé levantó muros internos sencillos, pero firmes, lo suficientemente resistentes como para sostener la presión, el movimiento y el peso de cada especie sin debilitar el casco principal. Cada pieza añadida al interior tenía que ser medida, calculada, pensada con anticipación. Nada se hacía al azar. Cada tabla sumaba peso, cada refuerzo alteraba la distribución de cargas, y todo debía mantenerse dentro de un equilibrio perfecto. La construcción interna era tan importante como la externa. Otro desafío vital fue la ventilación. El texto menciona una abertura continua a lo largo de la parte superior, lo que indica un sistema de entrada de aire. Pero para ventilar 3 niveles repletos de seres vivos, esto por sí solo no habría sido suficiente. Es razonable pensar que se crearon pequeñas aperturas protegidas a los lados, salientes externos que permitieran la circulación del aire sin dejar pasar el agua. Pasillos internos ayudarían a distribuir ese aire por toda la estructura. Sin una ventilación adecuada, los gases producidos por tantos animales habrían hecho imposible la supervivencia dentro del arca. El oxígeno no era un lujo, era una necesidad vital. Luego estaba el tema del alimento. No se trataba de provisiones para unos pocos días, sino para un periodo extremadamente largo. La instrucción fue clara, debía tomarse comida tanto para los hombres como para los animales. Eso implicaba almacenar enormes cantidades de heno, granos, semillas, frutos secos, hierbas, raíces y agua. Todo debía ser conservado de manera que resistiera la humedad, el movimiento constante y el paso del tiempo. Grandes áreas internas debieron reservarse exclusivamente para el almacenamiento de alimentos, organizados de forma meticulosa para evitar pérdidas, contaminación o deterioro. El arca, en realidad, funcionaba como una auténtica ciudad flotante. No solo transportaba vida, también debía gestionar residuos. Para ello, pudieron haberse construido pisos ligeramente inclinados, con pequeños canales que conducían los desechos líquidos hacia aberturas específicas de drenaje, diseñadas para liberar el contenido sin permitir la entrada de agua del exterior. Nada de esto está escrito de forma detallada, pero todo encaja dentro de una lógica funcional que cualquier constructor antiguo comprendería. Cuando cada espacio estuvo diseñado, cada división levantada y cada pasillo definido, Noé se enfrentó a uno de los puntos más sensibles de toda la estructura, la puerta. No era una entrada común. Era una abertura gigantesca, lo suficientemente grande como para permitir el ingreso de animales de todos los tamaños, desde los más pequeños hasta los más imponentes. Al mismo tiempo, debía ser lo bastante sólida como para no debilitar la estructura completa. La puerta representaba el punto más vulnerable del arca y al mismo tiempo, uno de los más simbólicos. La escritura afirma algo impactante: el hombre construyó, pero fue Dios quien cerró la puerta. Ese detalle encierra un significado profundo que va más allá de la ingeniería. Para que aquella abertura no comprometiera la resistencia del casco, Noé tuvo que reforzar todo el marco con vigas gruesas, refuerzos cruzados, encajes profundos y madera especialmente resistente en los bordes. No existían los sistemas metálicos que hoy se utilizan. Por eso, el mecanismo más probable habría sido un gran eje vertical de madera endurecida, integrado al lateral de la puerta, que permitirá que girara con firmeza sin perder estabilidad. Hasta el detalle más pequeño estaba cargado de significado.
porque cada elemento del arca no solo cumplía una función física, sino también un propósito espiritual que iba a revelarse en el momento más decisivo de toda la historia. La Escritura deja claro que el cierre del arca no fue un acto humano. Noé levantó cada tabla, aseguró cada unión, reforzó cada viga, pero el sellado definitivo vino de lo alto. Dios mismo fue quien cerró la puerta. Antes de que eso ocurriera, es fácil imaginar a Noé recorriendo lentamente el interior de la gigantesca estructura, observando cada rincón, presionando la madera con las manos, escuchando los crujidos naturales del material al acomodarse bajo su propio peso. La madera viva siempre habla, se tensa, se ajusta, se adapta. Y después de tantos años construyendo, Noé sabía exactamente cuándo algo estaba firme y cuándo no. Seguramente revisó cada capa de resina, tocándola para asegurarse de que estuviera completamente endurecida, inspeccionó las nervaduras del casco, evaluó la distribución del peso de las provisiones ya almacenadas, confirmó que los compartimentos estuvieran listos. Todo debía quedar estable antes de lo que estaba por venir. Y entonces ocurrió algo que sobrepasaba cualquier esfuerzo humano. Los animales comenzaron a llegar. No fueron perseguidos, no fueron capturados, no llegaron desordenados. Simplemente vinieron. Como si una fuerza invisible alineara cada paso, cada vuelo, cada desplazamiento. Desde lo profundo del bosque comenzaron a emerger parejas de animales. Aves descendiendo en armonía cerca de la entrada. Criaturas salvajes caminando sin agresividad junto a especies que normalmente serían su presa. Reptiles avanzando con precisión. Crías siguiendo instintos que jamás habían sido enseñados por nadie. Todo en perfecto orden, sin ataques, sin pánico, sin caos. La familia de Noé fue testigo de que aquello no era solo una construcción monumental, sino un acto directo del poder de Dios manifestándose ante sus ojos. Cuando todos entraron, cada especie en su lugar, cada criatura en su espacio, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos cruzaron también la entrada. 8 personas cruzaron el umbral que marcaba la frontera entre el mundo antiguo y un futuro completamente desconocido. La obra material estaba terminada. La obra de la fe había sido obedecida. A partir de ese momento, ya no había marcha atrás. Cuando la puerta se cerró por la voluntad divina, el interior del arca quedó envuelto en un silencio diferente. Afuera, al principio, todo parecía seguir igual. Dentro, todo estaba preparado para resistir. Los animales acomodados, las divisiones firmes, los alimentos resguardados, la estructura completamente sellada. Sin embargo, el mundo estaba a segundos de cambiar para siempre. Entonces ocurrió lo impensable. Desde las profundidades de la tierra comenzaron a liberarse fuerzas que jamás habían sido vistas. Aguas subterráneas brotaron con violencia, la presión interna del planeta se liberó, el suelo se estremeció. La familia de Noé sintió como el arca vibraba no por la lluvia, sino por el sacudimiento de la tierra misma. Era como si los cimientos del mundo antiguo se estuvieran quebrando. Y después, el cielo se abrió. Cayó la primera lluvia que la humanidad había presenciado. No era una llovizna suave. Eran gotas contundentes, pesadas, constantes. El estruendo del agua golpeando la madera retumbaba sin descanso. Los relámpagos rasgaban el cielo. El trueno hacía temblar el aire. Poco a poco, el agua comenzó a rodear el arca. Al principio apenas se deslizaba por los costados, pero pronto empezó a subir con rapidez. Quienes antes se burlaron, los que llamaron insensatez a la construcción, los que despreciaron la advertencia, ahora corrían sin comprender lo que estaba ocurriendo. El pánico se apoderó de las ciudades. Lo que antes parecía una locura, ahora era la única esperanza. Pero ya no había tiempo. El nivel del agua siguió subiendo hasta que, por primera vez en su existencia, el gigantesco casco se desprendió de la tierra. El arca comenzó a flotar. Dentro, Noé y su familia sintieron el movimiento inicial, el balanceo lento, el sonido del agua golpeando contra la estructura. Aquella obra levantada durante décadas por fin estaba cumpliendo su misión. No necesitaba velas, ni remos, ni timón. No estaba diseñada para navegar, sino para ser sostenida por la voluntad de Dios. Y mientras el agua crecía,
Montañas quedaron cubiertas, bosques fueron arrancados, ciudades enteras desaparecieron bajo la superficie. Afuera, el mundo se extinguía. Dentro, la vida era preservada. La lluvia intensa duró 40 días, pero el juicio no terminó allí. Durante muchos meses las aguas continuaron dominándolo todo. Dentro del arca, el tiempo parecía haberse congelado. Cada día había una rutina: alimentar a los animales, limpiar los espacios, revisar las vigas, observar las uniones, reforzar lo necesario, orar, esperar. La espera no era pasiva, era una mezcla de disciplina, fe y resistencia emocional. Nadie sabía cuánto tiempo más duraría. Hasta que llegó un momento que cambió todo. Dios volvió a dirigir su atención de manera especial a Noé. Un viento comenzó a soplar sobre la superficie de las aguas. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, el nivel empezó a descender. Día tras día, el agua fue cediendo. Hasta que un día el arca dejó de moverse y quedó apoyada sobre una gran elevación. Después de tanto tiempo a la deriva, por fin había un descanso. Noé abrió una abertura en la parte superior. Por primera vez en meses, el aire fresco entró con fuerza. La luz natural inundó el interior. Aún así, la superficie de la tierra seguía cubierta de agua. Entonces liberó un ave para observar si había algún lugar seco. Regresó sin encontrar dónde posarse. Pasó el tiempo. Volvió a intentarlo. Esta vez regresó con una pequeña hoja de olivo en su pico. Era la señal de que la vida comenzaba a renacer. En un tercer intento, el ave no volvió. Había encontrado un hogar. Después de más de un año dentro del arca, una nueva instrucción llegó del cielo. Debían salir. La misma puerta que había sido cerrada por la mano de Dios ahora estaba abierta. La luz inundó el interior. Los animales comenzaron a salir uno tras otro, siguiendo sus instintos. La familia de Noé pisó tierra firme por primera vez en muchísimo tiempo. El aire era limpio, el suelo estaba húmedo, el silencio era profundo. Todo lo que conocían había quedado atrás. Un mundo entero había quedado sepultado bajo las aguas. El primer acto de Noé al salir no fue construir una casa ni buscar alimento. Levantó un altar. Entre piedras, tierra mojada y un paisaje completamente transformado, ofreció un acto de gratitud a Dios. Y entonces llegó una promesa que marcaría el destino de toda la humanidad. Nunca más la tierra sería destruida de esa manera. Como señal de ese pacto, el cielo fue adornado con un arco de colores que desde entonces recuerda que incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios permanece. El arca había cumplido su propósito. Ahora comenzaba una nueva etapa para la humanidad. De la familia de Noé surgirían pueblos, naciones, generaciones enteras. El mundo tendría ritmos nuevos, estaciones, límites y oportunidades renovadas. Aquella embarcación quedó grabada en la historia como un símbolo eterno de obediencia, fe y salvación. No fue solo madera y brea. Fue una respuesta a la voz de Dios. Y ahora quiero saber algo de ti. Después de escuchar esta historia desde una perspectiva tan profunda, ¿qué es lo que más te impactó del arca y del diluvio? Te leo en los comentarios.